Hay un versículo en la Biblia que casi nadie menciona. No está escondido, no es apócrifo, no viene de una leyenda medieval. Está ahí, en el Evangelio de Mateo, y dice algo tan extraño que si apareciera en una película, muchos pensarían que es demasiado. Porque según ese texto, cuando Cristo murió, algo imposible ocurrió. Las tumbas se abrieron y algunos muertos salieron. No en una visión, no en un símbolo poético, no en un sueño. Salieron de sus sepulcros, entraron en la ciudad y fueron vistos por mucha gente. La pregunta no es solo por qué pasó, la pregunta es otra. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Y más inquietante todavía, ¿qué se supone que vio Jerusalén ese día? Porque si este versículo significa lo que parece significar, entonces la muerte de Jesús no solo sacudió el cielo, sacudió el mundo de los muertos. Y lo que vino después es uno de los momentos más perturbadores de toda la Biblia. Pero antes de entender lo que pasó, hay que ir al instante exacto en que todo cambió. Y ese instante fue la muerte de Cristo. Jesús está en la cruz, el cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. La creación entera parece reaccionar como si algo cósmico estuviera ocurriendo. Y entonces, Mateo escribe esto, que los sepulcros se abrieron y que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Esa sola frase ya es brutal, pero no termina ahí. Después añade algo todavía más inquietante, que, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Detente un segundo ahí, porque esto no describe una idea abstracta. Describe cuerpos, describe tumbas abiertas, describe personas fallecidas que vuelven a presentarse en Jerusalén. Y eso cambia por completo la imagen que la mayoría tiene de la crucifixión. Porque normalmente pensamos en la cruz como un momento de dolor, silencio y sacrificio. Pero Mateo presenta otra escena. Una escena más oscura, más sobrenatural, más desconcertante. Como si la muerte de Jesús hubiera provocado una grieta entre dos mundos. Como si por un instante la frontera entre vivos y muertos hubiera cedido. Y si eso ocurrió de verdad, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Quiénes eran esos santos? Mateo no da nombres, y eso lo vuelve todavía más inquietante. No dice cuántos eran exactamente, no dice de qué época venían, no dice cómo se veían, no dice cuánto tiempo estuvieron muertos. Solo los llama santos, es decir, personas justas, fieles, apartadas para Dios. Pero eso abre un escenario enorme. ¿Eran profetas antiguos? ¿Hombres y mujeres conocidos por Jerusalén? ¿Personas recientes, reconocibles por sus familias? Imagina eso por un momento. Una ciudad golpeada por la ejecución pública de Jesús. Oscuridad en pleno día, temblor de tierra, confusión total. Y luego, personas que habían sido enterradas, caminando otra vez por las calles. No sabemos si hablaron mucho, no sabemos si anunciaron algo, no sabemos si simplemente fueron vistos y el terror hizo el resto. Pero Mateo sí deja claro algo. Aparecieron a muchos. Muchos los vieron. No fue una experiencia individual. No fue una alucinación privada. Fue algo público, visible, colectivo. Y ahí empieza el verdadero misterio. Porque si tanta gente los vio, ¿por qué el resto del Nuevo Testamento casi no vuelve a mencionarlo? ¿Por qué Marcos no lo desarrolla? ¿Por qué Lucas no lo narra con detalle? ¿Por qué Juan guarda silencio? Es como si Mateo hubiera abierto una puerta aterradora y luego la hubiera dejado entreabierta. Lo suficiente para perturbarte, pero no lo suficiente para darte paz. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tal vez el problema no es que el texto sea corto. Tal vez el problema es que entendemos mal lo que quiso decir. Hay quienes intentan suavizar este pasaje. Dicen que tal vez es una metáfora, una imagen literaria, una forma simbólica de decir que la muerte de Cristo trajo vida espiritual. Y sí, esa lectura existe, porque el lenguaje bíblico a veces usa imágenes fuertes para hablar de realidades invisibles. Pero aquí hay un problema. Mateo lo cuenta como un evento, no como una parábola, no como una visión profética. Lo coloca dentro de una secuencia concreta. Temblor, rocas partidas, sepulcros abiertos, santos resucitados, entrada en la ciudad, aparición a muchos. Todo se narra con estructura de historia, no de poesía.
Y eso hace que el intento de convertirlo en símbolo puro suena insuficiente. Otros dicen algo distinto, que sí fue literal, pero que estos santos no resucitaron con cuerpos glorificados como el de Cristo, sino que fueron levantados temporalmente, como Lázaro. Volvieron a la vida, fueron vistos y luego en algún momento murieron otra vez. Esa interpretación intenta proteger una idea central del cristianismo, que Jesús es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de manera definitiva y gloriosa. Por eso Mateo hace una precisión extraña pero clave. Dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, como si la apertura de las tumbas ocurriera en el momento de su muerte, pero la manifestación pública ocurriera después de que Él venciera la muerte por completo. Y esa pequeña diferencia cambia mucho, porque ya no parece un caos desordenado, parece una señal, un anuncio, una consecuencia directa de lo que Cristo acababa de hacer. Pero incluso si aceptamos eso, sigue habiendo algo profundamente perturbador. Porque una cosa es que un hombre resucite, y otra muy distinta es que varias tumbas se abran al mismo tiempo. Y ahí es donde la escena se vuelve casi inimaginable. Piensa en Jerusalén en esos días. La ciudad estaba llena, había tensión política, había fervor religioso, había rumores sobre Jesús por todas partes. Unos lo veían como profeta, otros como falso maestro, otros como amenaza. Luego viene la crucifixión, y con ella señales que nadie podía ignorar. Oscuridad, Temblor. El centurión romano temblando de miedo. El velo del templo rasgado. Y mientras todos intentan entender qué acaba de pasar, empieza a correr otra noticia. Algunas tumbas han sido abiertas. Eso ya sería suficiente para sembrar pánico. Pero no termina ahí. Algunas de las personas enterradas ya no están allí. Y después aparecen en la ciudad. La Biblia no describe gritos, no describe multitudes huyendo, no describe el rostro de quienes los vieron. Pero precisamente por eso, la escena se vuelve más fuerte en la mente, porque el silencio del texto te obliga a llenar el vacío. ¿Qué sintió una madre al ver a alguien que había llorado y enterrado? ¿Qué sintió un hijo? ¿Qué sintió un sacerdote? ¿Qué sintió un hombre que horas antes había oído que Jesús era un blasfemo y ahora ve muertos caminando? Tal vez no todos reaccionaron igual. Tal vez algunos sintieron esperanza. Tal vez otros sintieron terror puro. Tal vez muchos no supieron ni cómo ponerlo en palabras. Y tal vez por eso este episodio quedó tan aislado. Porque hay experiencias tan extremas que incluso cuando ocurren, nadie sabe cómo contarlas. Pero eso abre otra posibilidad, aún más impactante. ¿Y si Mateo no quería que te fijaras solo en el susto? ¿Y si quería que vieras lo que significaba? La muerte de Cristo, en el relato bíblico, nunca es presentada como una muerte más. No es simplemente la ejecución de un inocente. Es un choque entre reinos, entre justicia y pecado, entre vida y muerte. Por eso la naturaleza reacciona, por eso el templo reacciona, y por eso también reaccionan los sepulcros, como si la muerte misma hubiera sido herida, como si el sistema entero del mundo, sostenido por el pecado y por la tumba, hubiera recibido un golpe desde el centro. Eso explicaría por qué Mateo incluye esta escena, no para entretener, no para crear una imagen de terror, sino para anunciar algo enorme, que cuando Cristo muere, la muerte empieza a perder. No al final de los tiempos, no solo en la resurrección futura, sino ahí mismo, en ese momento, en esa colina, en esa tarde oscura. Los sepulcros abriéndose serían entonces una especie de adelanto, un anticipo brutal de lo que estaba por venir. Como si Dios dijera, miren bien lo que acaba de pasar. La tumba ya no tiene la última palabra. Pero incluso esa explicación teológica no borra lo extraño. Porque seguimos hablando de muertos apareciendo en la ciudad. Seguimos hablando de cuerpos que habían sido enterrados. Seguimos hablando de un hecho tan fuera de lo normal que rompe por completo la idea de una crucifixión limpia, ordenada y solo espiritual. No. Mateo la muestra como una explosión, como una fractura en la realidad. Y cuanto más lo piensas, más incómodo se vuelve. Porque si eso ocurrió entonces, obliga a mirar la cruz de otra manera. No como un símbolo decorativo, sino como el punto exacto donde la muerte empezó a retroceder. Y aquí aparece la pregunta: ¿qué pasó después con esos resucitados? No lo sabemos.
Y ese silencio es casi tan inquietante como el milagro mismo. La Biblia no dice si se quedaron en Jerusalén por días. No dice si hablaron públicamente. No dice si fueron reconocidos por todos o solo por algunos. No dice si volvieron a morir. No dice si ascendieron. Nada. Es como si aparecieran en el relato, sacudieran toda tu comprensión y desaparecieran. Pero ese vacío ha generado siglos de preguntas. Algunos creen que fueron una señal temporal, un testimonio breve de que el poder de Cristo había irrumpido. Otros creen que fueron evidencia visible para una ciudad endurecida, una advertencia imposible de ignorar. Y otros piensan que el punto no era su destino personal. El punto era el mensaje. Que la muerte de Jesús no solo salva almas, abre tumbas, rompe cadenas, mueve piedras, humilla a la muerte en su propio territorio. Eso es lo que Mateo parece estar diciendo. No con teoría, con una escena, con una imagen, con un golpe narrativo que aún hoy incomoda. Porque el cristianismo suele hablar mucho de la cruz y de la tumba vacía. Pero aquí hay algo entre medio, algo raro, algo incómodo, algo que casi no entra en los resúmenes fáciles. Un momento donde la ciudad de los vivos fue visitada por gente que no debía estar caminando. Y esa imagen no se olvida fácil. Tal vez por eso muchos la evitan. Porque este versículo no cabe bien en una fe superficial. Te obliga a aceptar que la Biblia a veces no solo inspira, también sacude, también desconcierta, también da miedo. Y sin embargo, justo ahí, en ese miedo, aparece el centro del mensaje. Porque lo perturbador del pasaje no es solo que algunos muertos salieran. Lo verdaderamente perturbador es por qué pudieron salir. Y la respuesta es una sola. Porque Cristo había muerto. Y su muerte cambió el estado del mundo. Piénsalo así. Cada entierro humano dice lo mismo. Aquí termina todo. Aquí vence el tiempo. Aquí gana la corrupción. Aquí el cuerpo vuelve al polvo y no regresa. La tumba es el sermón más cruel de la historia. Silenciosa, fría, definitiva. Pero Mateo 27 rompe ese sermón. Lo interrumpe, lo humilla. Porque en el momento en que Cristo entrega el Espíritu, las tumbas dejan de parecer invencibles. No desaparecen todavía, pero se agrietan. No son destruidas del todo, pero se abren. Es una imagen perfecta del cristianismo. La victoria ya empezó, aunque todavía no se consumó por completo. La muerte sigue existiendo, pero ya fue sentenciada. Sigue enterrando cuerpos, pero ya no puede garantizar el final. Y por eso este versículo es tan poderoso, porque no muestra una idea tierna, muestra una invasión, la vida entrando donde solo debía haber silencio. La autoridad de Cristo alcanzando incluso a los muertos. No es un detalle decorativo, es una declaración de guerra. Y esa guerra tuvo su punto decisivo en la cruz. Pero todavía queda una capa más profunda, porque este pasaje no solo habla de ellos, habla de nosotros. Todos vivimos intentando no pensar en la muerte. La escondemos, la maquillamos, la volvemos estadística, la ponemos lejos, pero sigue ahí, como la frontera que nadie puede cruzar de regreso. Y entonces aparece este versículo extraño, incómodo, casi olvidado, y te recuerda algo brutal. Hubo un día en que esa frontera se abrió. Hubo un día en que la tumba se dio. Hubo un día en que Jerusalén vio con sus propios ojos una señal imposible de ignorar. Los muertos no estaban tan fuera del alcance de Dios como todos creían. Y si eso fue verdad, entonces, la pregunta ya no es solo histórica. La pregunta es personal. ¿Qué clase de hombre muere y al morir hace temblar la tierra, rasga el templo y abre tumbas? ¿Qué clase de muerte produce vida en otros? ¿Qué clase de cruz hace retroceder incluso al sepulcro? Mateo parece responder sin rodeos. No fue la muerte de un maestro cualquiera. No fue el final trágico de un predicador. Fue el momento en que el Hijo de Dios entró en el territorio más oscuro de la existencia humana y dejó marcas visibles de su victoria. Por eso este versículo incomoda tanto. Porque si es real,
Entonces Cristo no vino solo a enseñarte cómo vivir, vino a enfrentarse con lo único que todos temen y a vencerlo. No de forma simbólica solamente, sino de forma real, histórica, terrible, gloriosa. Y tal vez por eso casi nadie habla de Mateo 27:52, porque obliga a tomar una decisión. O lo reduces a algo bonito y lejano, o aceptas que la cruz fue un evento tan poderoso, tan oscuro y tan sobrenatural, que hasta los muertos respondieron. Y cuando entiendes eso, ya no vuelves a mirar la crucifixión de la misma manera. Porque en el instante en que Cristo murió, Jerusalén no solo vio morir a un hombre, Jerusalén vio que la muerte misma había empezado a perder. Y eso sí da miedo, pero también esperanza. Porque si las tumbas se abrieron cuando Él murió, entonces, tal vez la última palabra sobre nuestra historia nunca le perteneció a la tumba. Le pertenecía a Él. Mateo 27:52 no es un detalle raro perdido en la Biblia. Es una grieta abierta en la realidad. Un recordatorio de que la muerte de Cristo no fue solo dolor, fue impacto, fue juicio, fue victoria. Y fue tan poderosa que incluso los sepulcros lo sintieron. Si te gustó este contenido, ya sabes qué hacer. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y si quieres que hablemos sobre un tema en específico, ponlo en los comentarios. Saludos y que Dios los bendiga.